Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 27 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a hablar de todos los documentos que deben recabarse por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México para que se esté en condiciones reales de conocer a profundidad y con toda claridad lo que ocurrió en los años de 1985, 1986 y 1987 para esclarecer el caso de Yasmín Esquivel y determinar quién fue el que plagió la tesis del otro compañero, ella o Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Bien, sin mayor preámbulo vamos a decir cuáles son los documentos indispensables que la UNAM debe recabar para llevar a cabo esta investigación de los hechos ocurridos entre 1985 y 1987. Bien, desde luego se debe tener a la vista todo el expediente escolar abierto en la Universidad Nacional Autónoma de México a nombre de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y exactamente del conocimiento de ese expediente escolar conoceremos cuál fue la trayectoria cronológica de la titulación de Edgar Ulises Gutiérrez Báez. Desde luego, en ese expediente escolar deben encontrarse las tiras de materias cursadas por Edgar en cada uno de los semestres en los cuales cursó la carrera de licenciado en Derecho, ¿verdad? En esta tira de materias se señala con claridad cuál fue el catedrático que le impartió cada materia. También sería interesante analizar las boletas de calificación de cada materia de Edgar Ulises, firmada por su maestro, para conocer la fecha en que aprobó cada una de esas materias y desde luego conocer con precisión en qué fecha fue cuando Edgar Ulises concluyó el estudio y aprobación de todas las materias que conformaban el programa de la carrera de licenciado en Derecho. Desde luego debe constar en ese expediente la carta en la que se solicitó que el secretario académico de la Facultad de Derecho autorizara a Edgar a prestar el servicio social de la carrera. También debemos tener a la vista el documento en el cual se autorizó expresamente a Edgar Ulises para prestar el servicio social. Y desde luego tenemos que tener el documento en el que finalmente se informó al director de la Facultad de Derecho de la UNAM que Edgar Ulises ya había cumplido con el servicio social de la carrera. Desde luego es indispensable, con base en toda esta documentación, determinar en qué fecha Edgar Ulises terminó de cursar todas las materias de la carrera de licenciado en Derecho. Ahora, una vez que ya se concluyó el estudio y la aprobación de todas las materias del programa de licenciatura en Derecho, ¿verdad? En ese momento es indispensable que el estudiante solicite la revisión de estudios profesionales a la unidad de recepción y expedición de documentos del Departamento de Exámenes Profesionales y Grados de la UNAM para que se inicie la revisión de estudios previos, secundarios y preparatorios y la revisión de la documentación de nacimiento. Es importante en qué fecha presentó Edgar esta solicitud de revisión de sus estudios profesionales. Bien,
También es importante señalar en qué fecha, cuál es la fecha que se señaló para que Edgar se presentara a la planta principal de la torre de rectoría para iniciar la revisión de sus estudios previos y desde luego la fecha en que concluyó dicha revisión completa, fecha en que el resultado de la revisión se turnó a la oficina de exámenes profesionales. Es importante, por otro lado, ya en tratándose de la elaboración de la tesis, tener a la vista el documento y la fecha en la cual se inscribió Edgar en el seminario del trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM para que pudiera elaborar su tesis. Documento en el que se precisa el tema de la tesis y el maestro que iba a dirigir la elaboración de dicha tesis el documento en que se contiene el registro de asistencias con fecha de asistencia del estudiante y la firma del profesor. Nosotros tenemos todos esos documentos en el caso mío. Aquí está el documento a través del cual solicité la revisión de mis estudios profesionales. Aquí está el documento en el que se señala cuándo debo yo presentarme para que se inicie la revisión de mis estudios profesionales. Aquí tenemos el documento que se expidió cuando yo me inscribí en el seminario para poder elaborar mi tesis profesional. Aquí viene el nombre de mi tesis y el maestro que iba a ser el director de tesis. Y en la parte posterior viene un recuadro en donde debo consignar en qué fechas me presenté al seminario del trabajo para elaborar mi tesis, y en cada una de esas fechas aparece la firma del maestro director de tesis que avala que yo me presenté en esas fechas al seminario a continuar con la elaboración de mi tesis, ¿verdad? Bien. También se debe tener a la vista el documento del director de tesis dirigido al director del seminario, en el que se le informa que el alumno Edgar realizó en su tesis todas las correcciones que se le indicaron, por lo que el director de tesis considera que la tesis reúne los requisitos reglamentarios exigidos por el seminario para que se le otorgue la orden de publicación o de impresión de dicha tesis. Nosotros aquí tenemos ese documento que es totalmente indispensable para continuar con el trámite de titulación. Es importante también tener a la vista el documento del director del seminario dirigido al director general de servicios escolares de la UNAM, en el que se hace constar que el alumno Edgar desarrolló bajo la dirección de dicho seminario su tesis profesional que presentará a la aprobación del jurado que se le designe para su examen profesional, constancia que se expide para que el alumno pueda continuar con el trámite de su examen profesional para obtener el título de licenciado en Derecho. Aquí nosotros tenemos la carta que dirigió mi director de tesis al director del seminario, en el que le informa que ya realicé todas las correcciones que me hizo a mi tesis y que por lo tanto solicita al director del seminario que autorice la impresión de mi trabajo de tesis para titularme, ¿verdad? También sería importante ver el documento en el que la Secretaría Auxiliar de Exámenes Profesionales de la Secretaría General de la Facultad de Derecho de la UNAM informa al coordinador de la Administración Escolar que, con fundamento en el Reglamento General de Exámenes, la dirección de la Facultad de Derecho autorizó al alumno quien presenta su tesis profesional para sustentar su examen, para presentar su examen profesional, señalando fecha y hora para tal examen,
anotando ahí el jurado que va a participar en ese examen, jurado que está integrado por 5 catedráticos, presidente, vocal, secretario y 2 suplentes. En este documento se consignan los 5 integrantes del jurado y el estudiante a cada uno de esos integrantes del jurado deberá entregarles un ejemplar impreso de su tesis para que la revisen y si la autorizan recabe su firma y el documento que contenga el voto aprobatorio firmado por cada uno de esos 5 jurados, ¿verdad? Nosotros tenemos exactamente esa carta. Aquí está la carta en la que se me señala fecha para hacer mi examen. Vienen los 5 nombres de los catedráticos que conforman parte del jurado: presidente, vocal, secretario, suplente. A cada uno le entregué copia impresa de mi trabajo de tesis profesional. Ellos recibieron ese trabajo, lo leyeron y posteriormente, después de estar de acuerdo y dar su voto aprobatorio, firmaron de recibido y de enterados de la fecha de mi examen profesional. Aquí tengo yo las cartas que dieron los maestros otorgando el voto aprobatorio a mi tesis profesional. Aquí está la carta que me expidió uno de los maestros. Aquí tengo la carta que me expidió otro de los maestros. Aquí tenemos una carta por otra maestra. Aquí tenemos de otro maestro la autorización con voto aprobatorio y de la 5ª maestra también con voto aprobatorio. Desde luego, para entonces yo tuve que hacer el pago de el examen profesional. Aquí está mi comprobante. Pagué 14,850 pesos, ¿verdad?, para poder llevar a cabo mi examen profesional. Desde luego, todos estos documentos contienen fecha de expedición, ¿verdad? También tuve que recabar yo este documento en donde se señala que recibieron de mi parte 2 ejemplares de mi tesis profesional que fue elaborada en el seminario, y esto lo reciben como requisito para poder titularme. Yo tenía que entregar 2 ejemplares de mi trabajo profesional y obviamente con fecha de recepción o de emisión. Y además nosotros recabamos esta constancia emitida por la Coordinación de Información y Documentación de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde se señala que a la fecha de emisión de este documento no adeudaba yo libros a la biblioteca, ¿verdad? Todo esto tiene fecha, entonces es importante recabar todos esos documentos de Edgar para saber cronológicamente en qué fecha fue haciendo todos esos documentos, y desde luego también deben recabarse los mismos documentos respecto de Yasmín para que se vaya conociendo en qué fecha fue haciendo cada uno de los trámites, ¿verdad? El expediente escolar de un estudiante de la UNAM es más o menos como la caja negra de un avión. Teniendo en poder la caja negra de un avión, se puede conocer todo lo que ocurrió en el avión antes del accidente y por qué se provocó el accidente. Conociendo el expediente de Edgar y de Yasmín, se puede conocer con toda claridad la cronología en que se fueron satisfaciendo todos estos requisitos, y en base a esa información oficial, no a dichos, no a dimes y diretes, se puede conocer exactamente quién fue el que elaboró primero la tesis y quién fue el que plagió esa tesis elaborada en primer término. Simplemente por lógica, si el examen profesional de Edgar se llevó a cabo en 1986,
concretamente en julio de 1986, eso significa que por lo menos Edgar inscribió en el seminario su tesis profesional desde 1985, y yo me atrevo a aventurar que tuvo que registrarla por lo menos con un año de antelación a la fecha en que sustentó el examen profesional, porque los trámites no son así de inmediato, ¿verdad? Presenta uno y de inmediato nos contesta, son trámites tardados, y por lo tanto, si Edgar se pudo titular en julio de 1986, eso significa que por lo menos desde julio de 1985, aunque seguramente con anterioridad a julio de 85, Edgar tuvo que sustentar o que presentar su tesis ante el seminario para que se le autorizara, ¿verdad? Entonces, pues, viendo los expedientes con toda esta documentación, se puede esclarecer quién fue el que elaboró la tesis original y quién fue el que plagió la tesis del otro compañero. Aquí quiero comentar que parece ser, lo escuché en algún video, que Yasmín dice que aunque terminó su tesis profesional desde 1985, ¿verdad? Ella no se tituló de inmediato porque no había cumplido con el requisito del servicio social de la carrera. Sin embargo, en este video que yo vi, la expositora señalaba que en el reglamento de la UNAM de aquel entonces se establecía que si el estudiante trabajaba en el sector público, en una oficina gubernamental, estaba exenta esta persona, este estudiante, de prestar el servicio social, ya que podía acreditar dicho servicio social con una constancia de la dependencia en la cual estaba trabajando ese estudiante. Desconozco yo si eso es cierto o es falso. Bueno, pero si la UNAM tiene la reglamentación respectiva, podemos constatar si es cierto que trabajando Yasmín en el gobierno, eso la liberaba de prestar el servicio social. Y si eso fuera cierto, queda claro que el pretexto que pone Yasmín de que no se tituló de inmediato a pesar de que ya había concluido su tesis, ¿verdad? Eso demostraría que está incurriendo en falsedades, porque entonces ella no tenía por qué prestar el servicio social si trabajaba en el gobierno, y entonces esa es una mentira para tratar de justificar que la plagiada fue ella y no Edgar Ulises, ¿sí? Viendo el expediente, los expedientes de Yasmín y de Edgar, analizándolos con lupa, se puede conocer claramente quién dice la verdad. Lo que ahora diga la maestra Rodríguez Ruiz, en el sentido de que ella le prestó la tesis, son tonteras que no demuestran absolutamente nada. Papelito habla, veamos los papeles y sin duda alguna sabremos quién registró primero la tesis, veremos las tarjetas de asistencia para elaborar la tesis, veremos cuándo la directora de tesis informó a la dirección que ya se habían hecho todas las correcciones en la tesis de ambos alumnos y que ya se pedía autorización para imprimir las tesis. Se vería todo lo que nosotros dijimos, pero viendo papelitos. Por eso es importante que la UNAM, al investigar los hechos, tenga a la vista los expedientes completos de ambos estudiantes. En lo personal, yo conservo todos mis papeles. Aquí está el documento que me dieron para que yo me presentara a sustentar el examen de admisión a la UNAM. Tengo el original. Tengo los originales de mis tiras de materias que cursé en cada semestre. Tengo los comprobantes originales de las colegiaturas que yo pagué en ese entonces,
cantidades verdaderamente simbólicas. En el primer semestre 150 pesos y en los semestres posteriores la cantidad anual de 200 pesos. Tengo todas mis boletas de calificación originales y tengo todos los documentos que avalan el proceso del servicio social y todo el proceso de mi tesis profesional, y todos esos documentos deben obrar en poder de la UNAM, motivo por el cual, recabando todos esos documentos, se puede determinar con toda precisión quién elaboró primero su tesis y quién plagió esa tesis profesional del compañero. Bien, pero también se deben recabar por parte de la UNAM todos los comunicados que Yasmín publicó en diciembre de 2022 y en enero de 2023, exactamente para ir viendo cómo fue modificando su discurso, porque no dijo siempre lo mismo. Primero dijo unas cosas, luego le cambió y luego le cambió. Entonces, es importante conocer estos tres documentos a fondo, precisamente para ir viendo las contradicciones y para ir comparando lo que dijo Yasmín en esos comunicados con la documentación oficial que consta en su expediente. Por ejemplo, casi de inmediato exhibió la carta firmada por el maestro Javier Carrión Hernández, quien dijo que él participó en el examen profesional de Yasmín, que hizo un examen verdaderamente brillante, que defendió en forma honorable y destacada su tesis profesional, ¿verdad? Y parece ser que en la carta que envió, que publicó, dijo que él conoció el trabajo de su alumna, Yasmín Esquivel, desde 1985. No lo conoció en 1987 cuando participó en el examen profesional, sino que él, parece ser que textualmente dijo que él conoció el trabajo de su alumna desde 1985. Entonces, fíjense bien, viendo las tiras de materias que cursó Yasmín y viendo las boletas de calificación, vamos a conocer en primer lugar si es cierto o es falso que Javier Carrión Hernández le haya impartido alguna clase, que haya sido su maestro en una cátedra, en una materia específica. Se conocería en qué semestre fue maestro Javier Carrión de Yasmín, en qué fecha le dio la boleta en donde la aprobó de esa materia y cuál fue la materia que le impartió a Yasmín. ¿Sí está claro? Si de pronto de la tira de materias y de las boletas de calificación de Yasmín aparece que este señor, doctor parece ser, Javier Carrión Hernández, nunca fue maestro de Yasmín, nunca le otorgó una boleta de calificación en ningún semestre, en ninguna fecha, bueno, queda clara la falsedad con que se condujo Javier Carrión Hernández cuando habla de que yo conocí el trabajo de mi alumna desde 1985, porque si no le dio clases a Yasmín, no fue su alumna y la conoció exactamente hasta que ésta llevó a cabo su examen profesional. Desde luego habrá que conocer el comunicado del doctor Ítalo Morales, su contenido, qué dijo, para que lo comparemos con los documentos oficiales del expediente profesional, ver si ahí hay algún comunicado, alguna carta, algún oficio firmado por Ítalo Morales y ver si lo que dicen esos comunicados o documentos oficiales del expediente de Yasmín coincide con lo que Ítalo Morales consignó en su comunicado que publicó, parece ser que el 22 de diciembre del año pasado, en apoyo de Yasmín. Desde luego, es importante recabar todos los comunicados de Marta Rodríguez Ortiz publicados en diciembre de 2022 y en enero del 2023, sobre todo porque esta maestra Marta ha ido cambiando su discurso, ha ido cambiando su versión. Después de que se le rescindió el contrato por parte de la UNAM como catedrática, en varias entrevistas ha asegurado que ella prestaba el trabajo de Yasmín
a otros estudiantes para que se dieran cuenta de cómo se hacía una tesis. Es verdaderamente un absurdo que yo como maestro, suponiendo que quiero dar un ejemplo a los demás alumnos que se quieren titular sobre cómo deben hacer su trabajo, entregarles una tesis que ni siquiera se ha defendido ante el jurado en un examen profesional. Es absurdo que yo les entregue un proyecto de tesis en la Facultad de Derecho, en la biblioteca de la Facultad de Derecho y probablemente en la Facultad de la UNAM. Hay miles de tesis que se pueden consultar. ¿Por qué no Marta les dijo a sus alumnos, vayan a checar al seminario de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho, vayan a consultar a la biblioteca de la UNAM, ¿verdad? A la biblioteca de la Facultad de Derecho, tesis profesionales para que se den una idea de cómo se elabora una tesis, cómo es la estructura de una tesis. Tesis que ya fueron aprobadas y que ya fueron defendidas en exámenes profesionales. ¿Cómo les da un simple proyecto de un estudiante, verdad? Además es absurdo que esta señora Yasmín haya iniciado a elaborar su tesis profesional en tercer o cuarto semestre. Probablemente hay que checar, pero para esas fechas que ella dice que inició su tesis profesional, ni siquiera había cursado Derecho Laboral. Entonces, ¿cómo si ni siquiera ha cursado la materia de Derecho Laboral decide hacer su tesis de Derecho Laboral? Y es un absurdo que un estudiante haga en tercer o cuarto semestre, elabore su tesis, sabedora de que también debe prestar su servicio social y que debe hacerlo antes de que inicie su trabajo de tesis profesional. Lo inteligente hubiera sido para Yasmín primero llevar a cabo su servicio social y después elaborar su tesis. Todo este entramado lleno de confusiones se esclarecerá examinando precisamente con lupa los expedientes escolares tanto de Yasmín como de Edgar Ulises, ¿verdad? Hay que analizar con lupa los comunicados de Yasmín, los comunicados de Ítalo Morales, el comunicado de este señor Javier Carrión Hernández y de Marta Rodríguez, exactamente para comparar lo que dijeron en sus cartas con los documentos que obran en el expediente escolar de Yasmín y de Edgar, y ahí se va a esclarecer si en esas cartas publicadas en diciembre de 2022 y enero de 2023, estas 4 personas incurrieron en falsedades. Desde luego también tienen que conocerse los comunicados del notario público Amando Mastache Aguario, notario público 121 de la Ciudad de México, y de su testimonio notarial 187.087 de 29 de diciembre de 2022 y de todos sus anexos, porque parece ser que ese expediente se presentó ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y la Fiscalía General de la Ciudad de México, en su resolución que dictó el 30 de diciembre de 2022, ¿verdad?, para nada menciona que se hubiera exhibido algún video realizado por el notario público el día que fue a recabar la firma de Edgar Ulises a su casa, supuestamente, ¿verdad? Entonces, primero no se habla para nada de un video, y en fechas recientes se habla de que sí hay un video. ¿Sí está claro? Sabrá Dios si hay un video, cuándo se llevó a cabo la realización de ese video. ¿Qué tal si se llevó a cabo ese video en enero de este año, con mucha posterioridad al 30 de enero en que se exhibió el testimonio del notario? A lo mejor ya convencieron a Edgar de que se eche la culpa, ofreciéndole dádivas económicas, apoyos económicos, apoyos médicos, o amenazándolo o intimidándolo a él o a su familia, de tal suerte que él en 2023, ya en enero de 2023, aceptó que otra vez se hiciera una simulación, ¿verdad?, de que
se tomara un video en enero del 2023, simulando que ese video se grabó en diciembre como sustento del acta notarial que se levantó el 29 de diciembre de 2022. Solo Dios sabe qué ocurrió. Pero también se pueden pedir las cámaras a la Ciudad de México, porque el notario público, si fue exactamente el 29 de enero o antes a la casa de Edgar Ulises, él puede señalar la hora en que salió de su notaría hacia el domicilio de Edgar, puede señalar la ruta, y con los videos se puede demostrar que efectivamente se ve circulando el coche del notario por la ruta que él dice, a la hora que él dice. ¿Sí está claro? Ya vimos que eso se puede hacer en el caso de la investigación del atentado de Ciro Gómez Leiva, en donde se establece cómo se descubrió el complot de quienes llevaron a cabo ese atentado, ¿verdad? Con base en las cámaras que siguieron el tránsito de los vehículos que participaron en ese atentado. Pues un trabajo similar se puede hacer exactamente para determinar si en la fecha que dice el notario y en la hora efectivamente se trasladó al domicilio de Edgar, y además que se vea el retorno a su notaría con las cámaras de vigilancia. Si nada de esto se muestra, eso será prueba plena de que todo esto es un engaño, una simulación, un montaje con el cual nos quieren engañar a los mexicanos, jugar el dedo en la boca como si fuéramos unos niños, ¿verdad? Desde luego es importante que la UNAM recabe la carpeta de investigación CI-FIS/AC1 romano UI/2 C/D-00647/12-2022, integrada con motivo de la denuncia de hechos presentada el 24 de diciembre de 2022 por Yasmín Esquivel en contra de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, que contenga todos los documentos que integran dicha carpeta de investigación, entre los cuales vamos a mencionar las siguientes. Desde luego, la denuncia de Yasmín de 24 de diciembre de 2022, junto con todos los documentos que Yasmín adjuntó a dicha denuncia. Es importante tener a la vista esa denuncia y esos documentos que se adjuntaron a la misma, ¿verdad? También será importante tener a la vista, para examinarlos con lupa, el dictamen en materia informática forense emitido por la perito Verónica Rojas Hernández de fecha 24 de diciembre de 2022. La entrevista de la C. Marta Rodríguez Ortiz, que debe constar por escrito, de fecha 26 de diciembre de 2022, entrevista que la maestra Marta Rodríguez otorgó en calidad de testigo. Es importante ver el informe de Policía de Investigación firmado por Cristian Daniel Reyes López de fecha 20 de diciembre de 2022 respecto a la búsqueda que se hace en la base de CIPOL y Plataforma México respecto de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. También habrá que ver el informe de Policía de Investigación firmado por Jonathan Aguilar Trujillo de 27 de diciembre de 2022 respecto a la búsqueda del C. Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Obviamente hay que ver el informe técnico de investigación policial de fecha 27 de diciembre de 2022 emitido por el agente de la Policía de Investigación David Martínez Esquivel. Hay que tener a la vista el oficio número FGJ-CDMX-CIED/FIERVT/1887/2022-12 de 26 de diciembre de 2022, firmado por el agente de la Policía de Investigación Padilla Aguilar Ricardo. Hay que ver la entrevista de Marta Rodríguez Ortiz de 27 de diciembre de 2022, que otorgó esa entrevista en calidad de testigo. También hay que ver
la copia de la cédula profesional de Edgar Ulises, documentos que aportó la maestra, ¿verdad? En esta ocasión, la maestra sostuvo que Edgar dijo que acudió a la maestra Rodríguez, quien le mostró un trabajo que estaba realizando otra alumna sobre el mismo tema de ese trabajo, que tomó varias referencias y texto. Todo esto no tiene ninguna validez si no se confronta con la documentación oficial que obra en el expediente escolar de Yasmín y en el expediente escolar de Edgar. Conocer esos expedientes permitirá determinar la veracidad o falsedad de estos señalamientos. Hay que ver la entrevista del asesor jurídico particular, licenciado Víctor Santiago Serrano Contreras, de fecha 28 de diciembre, en la cual exhibió dicho asesor jurídico particular, y hay que ver estos documentos, un dictamen en materia de informática emitido y firmado por el maestro en criminalística e ingeniero en computación, Ubaldo Martínez Eslava, constante de 24 fojas y 2 anexos. El primer anexo, consistente en formato de cadena de custodia, identificado como Forma 1, preservación, evidencia informática y registro de recolección, constante de 3 fojas, y el segundo anexo, una memoria USB marca ADATA serie chasis 122.021.6522 y serie digital OE7728A8D 4A 204E1. Todos estos documentos los debe tener en su poder la UNAM para analizarlos con lupa. Desde luego hay que tener a la vista el informe emitido por el agente de la Policía de Investigación Eduardo Gerardo Martínez Patricio de 27 de diciembre de 2022, mediante el cual informa resultados negativos respecto a la ubicación y localización del C. Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Recordemos que supuestamente la maestra Marta conocía el domicilio. ¿Por qué no se los proporcionó a la Policía de Investigación? Entrevista del asesor jurídico particular, licenciado Víctor Santiago Serrano Contreras, de 29 de diciembre de 2022, mediante el cual exhibe documentos originales proporcionados por Yasmín para que se agreguen a la carpeta de investigación, documentos adicionales que consistieron en, primero, 4 hojas tamaño carta originales correspondientes al proyecto de capitulado de la tesis denominada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A de la alumna Yasmín Esquivel Moza, siendo la primera la carátula del proyecto, la cual en su parte superior derecha se le aprecia la leyenda DIC 85 y una rúbrica, ambas escritas con lápiz, y las otras 3 restantes el proyecto del capitulado, siendo preciso señalar que en la última hoja constan 2 firmas autógrafas correspondientes a la maestra Marta Rodríguez Ortiz en su carácter de asesora y directora del seminario de tesis, y una tercera autógrafa correspondiente a la alumna Yasmín Esquivel Moza. Habrá que ver si para entonces ya Yasmín había solicitado, o el seminario había solicitado a la Facultad FES Aragón la autorización para que Yasmín llevara a cabo ese trabajo. Además, lo único que supuestamente mostró fue el capitulado, 4 hojas en total, no la tesis profesional terminada. Todo esto hay que analizarlo con lupa exactamente para conocer la veracidad de los hechos. También exhibió un dictamen pericial en materia de documentoscopía, emitido por el licenciado en criminalística Juan Manuel Pacheco Ibarra, con número de cédula profesional 108-012-45, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con la cual acredita ser licenciado en criminalística, así como una credencial expedida por el Instituto de Grafología, Grafoscopía y Ciencias del 19 de diciembre de 2003, expedida a favor de Juan Manuel Pacheco Ibarra. 2003, muy bien.
Habría que ver el dictamen en materia de documentoscopía de fecha 30 de diciembre de 2022, suscrito por la perito en grafoscopía y documentoscopía Yolanda Catiusca León Ramírez, adscrita a la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de esta institución. Habría que ver la entrevista con la maestra Marta Rodríguez Ortiz de 29 de diciembre de 2022, en donde esta señora agregó señalamientos y además exhibió en esta ocasión el testimonio notarial constante de una foja por ambos lados, el cual se encuentra acompañada con copia fotostática de la cédula profesional expedida a nombre de Yasmín, copia fotostática de un documento impreso en el que se aprecia como fecha Ciudad de México a 27 de diciembre de 2022, donde supuestamente Edgar Ulises Báez confiesa que él copió parte de la tesis de Yasmín. Otro documento, copia simple por ambos lados de la credencial para votar expedida por la maestra Marta Rodríguez Ortiz, y un documento constante de 4 hojas en tamaño carta, papel bond, que corresponde al capitulado de tesis de la alumna Esquivel Moza Yasmín, con el título que ya todos conocemos, que fue aprobado el capitulado, no la tesis, el capitulado, por la suscrita en el año de 1985. Habrá que ver si efectivamente hay un documento oficial que demuestre que fue aprobado ese capitulado. Por lo menos Yasmín, y en este caso, tiene que obrar en el expediente para que se demuestre que su capitulado ya había sido aprobado, tiene que obrar un documento como este, en donde se dice Facultad de Derecho de la UNAM, inscripción en el seminario, el respectivo, ¿verdad?, en donde queda inscrito en el seminario el alumno para la elaboración de su tesis de licenciatura con el maestro fulano de tal, tema de tesis y la fecha exacta que diga ahí. ¿Sí está claro? O sea, ese papel manuscrito no sirve absolutamente para nada porque no tiene fecha cierta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que solamente tienen validez los documentos que tienen fecha cierta, que son emitidos por autoridad competente en determinada fecha o que son certificados notarialmente en determinada fecha. Un papel manuscrito que puede elaborarse artificialmente, ese no tiene absolutamente ninguna validez. Por eso es importante que todos los documentos que hemos mencionado se analicen con detalle, ¿verdad? Y desde luego habrá que tener a la vista la resolución, la determinación de fecha 30 de diciembre de 2022, que fue dictada por Carlos Guillermo Cruz Guzmán, fiscal de Investigación Estratégica Central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Yo me pregunto, en este momento, el Comité de Ética de la Comisión de Honor del Consejo Universitario ya tiene en su poder todos estos documentos, ya los recabó. Si no los ha recabado, si no los tiene en su poder, ¿cómo va a llevar a cabo la investigación de lo que realmente ocurrió en 1985, 1986 y 1987? Por eso en el video anterior sostuve que el recabar documentos necesariamente es una actividad jurídica que debe ser desarrollada por un abogado, no académico, no investigador, sino por un abogado litigante, acostumbrado a formular alegatos y acostumbrado a ofrecer las pruebas pertinentes y conducentes que demuestren la veracidad de lo que alega el abogado. ¿Sí está claro? Bueno, yo les aseguro, estimados compatriotas, que si a mí la UNAM me hiciera llegar toda la documentación que he mencionado en este momento, en breve lapso yo podría rendir un dictamen escrito sobre quién fue quien plagió la tesis de quién. Y además un estudio
difícilmente objetable, cuestionable y menos aún desvirtuable. ¿Sí está claro? Entonces, pues, yo sugiero, recomiendo que el Comité de Ética, que la Comisión de Honor y el Consejo Universitario, antes de iniciar una supuesta investigación, primero recabe todos los documentos que he mencionado con antelación. De otra suerte, esa supuesta investigación será totalmente ineficiente y quedará siempre la duda de si esa investigación se hizo de manera deficiente por ignorancia de quienes están llevando a cabo la investigación o por mala fe para ayudar a Yasmín, de tal suerte que aunque a pesar de esa investigación deficiente la UNAM decidiera invalidar el título de Yasmín, esta pudiera inconformarse ante nuestros tribunales y, aprovechando que la investigación fue deficiente, lograra que nuestros tribunales invalidaran la resolución a través de la cual la UNAM dejó sin efecto su título, lograra recuperar su título y seguir ejerciendo el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí está claro? De la Nación. Entonces, pues, estimados amigos, ojalá hagan llegar este video a la Comisión de Ética, a la Comisión de Honor y al Consejo Universitario y desde luego al rector de este video, en el que yo señalo con claridad todos los documentos que primero debe recabar la UNAM antes de iniciar una investigación al respecto, ¿verdad? Ojalá este video les sirva de guía para saber qué documentos deben recabar y tener a la vista a fin de llevar a cabo una investigación verdaderamente minuciosa y completa. ¿Sí está claro? Ahora, una cosa es recabar estos documentos y otra cosa es llevar a cabo la investigación, el análisis de las pruebas, la confronta de las pruebas, la vinculación de las pruebas, para esclarecer los hechos realmente ocurridos en 1985, 1986 y 1987. Tarea que también es eminentemente jurídica, que el capacitado para llevarla a cabo es un litigante exitoso, acostumbrado a alegar y a demostrar con pruebas adecuadas y pertinentes e idóneas la veracidad de lo que alega. Nuevamente reitero mi ofrecimiento al Comité de Ética, a la Comisión de Honor y al Consejo Universitario de la UNAM para colaborar en la medida de mis posibilidades de manera gratuita en la realización de esta investigación que tanta falta hace para que los mexicanos recuperemos nuestra confianza en nuestras instituciones, en la UNAM, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se haga justicia, para que se acabe con la impunidad y para que tengamos la certeza de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo trabajan dictando resoluciones licenciados en Derecho que han obtenido su título de manera legítima, defendiendo en exámenes profesionales tesis de su autoría. Yo estoy prácticamente seguro que Yasmín fue la que plagió la tesis de Edgar. Estoy totalmente seguro. Y estoy totalmente seguro que analizando todas estas pruebas lo podría confirmar al 100%. Bien, estimados amigos, si este video les ha gustado su contenido, por favor denle like, compártalo con todos sus conocidos, con todos sus contactos, en todas sus redes sociales para que esta información llegue a cada vez más mexicanos, con la intención de que no nos engañen, de que no nos vean la cara, de que no nos jueguen el dedo en la boca, por lo menos sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Y de que en beneficio de México, el plagiario, que yo supongo que es Yasmín, se ha sancionado con toda severidad, anulándosele su examen profesional, dejando sin efecto su título de licenciado en Derecho,
como consecuencia dejando sin efecto su título de doctora y luego de maestra, cancelando sus cédulas profesionales y destituyéndola de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.